Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Mobil 1 FS 0W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Mobil es un fabricante de lubricantes sobradamente conocido y dentro de su catálogo tiene una gama alta conocida como Mobil 1. Este modelo que vamos a analizar pertenece precisamente a esa gama Mobil 1 y está considerado como el buque insignia dentro de la viscosidad 0W40. Comenzamos con las propiedades físicas declaradas por el fabricante. Viscosidad nos indica que se trata de un 0W40, viscosidad cinemática a 40 grados 70,8, viscosidad cinemática a 100 grados 12,9, punto de vertido, punto de congelación 60 grados bajo cero, prácticamente una temperatura de récord. Con esto ya podemos intuir que muy posiblemente el fabricante ha utilizado una muy buena base para la formulación de este aceite. En cuanto a la simulación de bombeo, en este caso tratándose de un aceite 0W, esta prueba ha de realizarse a 40 grados bajo cero, arroja un valor de 21.600 centipoises, que es un muy buen valor. Si nos fijamos en la tabla SAE J300, que es la que determina los valores mínimos y máximos que han de tener los aceites para poder homologar los distintos tipos de SAE, en esta prueba concreto el límite máximo permitido de viscosidad es de 60.000 y en este caso está dando menos de la mitad del límite máximo permitido, con lo que es un aceite que a baja temperatura se comporta excepcionalmente bien. En cuanto a la viscosidad HTHS, esta es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica un valor 3,6. En cuanto al contenido de fósforo, esto sí que es bastante peculiar, ya que pocos fabricantes lo indican en las propiedades físicas, nos indica 0,1, que pasado a partes por millón estaría en torno a 1000 partes por millón. En lo que respecta a la concentración de ceniza, en este caso es la forma de residuo que deja el aceite cuando se quema, da un valor 1,34. Indudablemente estamos delante de un aceite denominado Full SAPS. En cuanto al número base total, es el TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 12,6 y es posiblemente el valor más alto, y si no es más alto, el segundo más alto de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al punto de inflamación, nos indica un valor de 226 grados y en cuanto a la densidad relativa a 15 grados nos da un valor de 0,846. En cuanto a las normas de homologación que nos indica homologar este aceite, nos indican las de Mercedes-Benz 2293 y 2295, Porsche A40, Grupo Bach 502 y 505. También nos indica que este aceite se puede utilizar en donde se requiera la norma API-CF, así como también la norma del Grupo Bach 50301 y Grupo Fiat 9.5535M2. Nos indica que se trata de un API-SN, así como también ACEA A3B4, tanto la norma API-SN es retrocompatible en donde se requieran normas API anteriores, así como también la norma ACEA A3B4 es retrocompatible en donde se requiera la norma ACEA A3B3 y también nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma del grupo Ford M12 937A. Básicamente este aceite se puede utilizar en cualquier mecánica, tanto gasolina como diésel, que no equipe sistema de posttratamiento de gases de partículas conocido como FAP, DPF, GPF, SCR, etc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 72,4, viscosidad cinemática a 100 grados 13,3 e índice de viscosidad 189. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente más viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero siguen siendo valores promedios comparados con otros 0W40 equivalentes. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, recordar que en el funcionamiento normal de cualquier motor se generan reacciones químicas derivados principalmente de la quema del combustible y los distintos compuestos, y esto genera distintos ácidos, entre ellos el más conocido, el ácido sulfúrico, y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos ácidos que se forman para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor, en ese caso se formaría corrosión, así como también que no ataquen al propio aceite. En este caso da un valor 12,2 que, por un lado, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica y por otro, como he indicado anteriormente, es de entre los valores más altos de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Ya os digo, si no es el valor más alto, es posiblemente el segundo más alto de entre todos los que yo haya visto.
Y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, en este caso el TAN lo que mide es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 3,68, un valor promedio comparados con otros aceites full saps, y aquí lo que suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que, como he comentado, se van generando en el funcionamiento normal de cualquier motor, la reserva alcalina se va a ir reduciendo, se va a ir agotando, y por otro lado la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en que la reserva alcalina y la acidez se aproximen mucho o incluso que lleguen a invertirse, que la acidez supere la reserva alcalina. Ya desde ese punto ya el aceite no es capaz de seguir neutralizando estos ácidos y por ende, si bien a corto plazo no va a generar un problema serio, a largo plazo sí que podría presentar problemas de corrosión. En este caso la diferencia inicial es muy alta. En cuanto al resto de parámetros, pese a que no se han medido, la concentración de cenizas tratándose de un aceite full saps, como es el caso, y viendo el paquete de aditivos, el cual ahora veremos, de seguro se encuentra en torno a ese 1,3 aproximadamente que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al punto de congelación, el fabricante declara 60 grados bajo cero y ya os adelanto que con la base que ha utilizado el fabricante muy posiblemente sí que llegue a ese punto de congelación y estaríamos hablando de un punto de congelación prácticamente de récord, de los más bajos que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al punto de inflamación, también muy posiblemente, en este caso ExxonMobil suele coincidir bastante con lo que declara el fabricante en la ficha técnica, con lo que luego realmente da el aceite. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, si bien no se ha medido, ya os adelanto que este tipo de aceites producidos por Mobil 1, en este caso en su versión 0W40, suelen encontrarse en torno al 8 o el 9% aproximadamente, y en cuanto a la concentración de azufre suele comprenderse ligeramente por debajo de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, el molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, que esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 82 partes por millón, no va a batir ningún récord aquí, ni mucho menos en el canal, ya que hemos visto aceites con concentraciones notablemente superiores, pero también hay que recordar que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan. 82 partes por millón podemos considerar que es un valor promedio. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos siempre los vamos a encontrar en las formulaciones de todos los aceites de motor sin excepción. 929 partes por millón de fósforo, 1058 partes por millón de zinc. Son buenos valores, están ligeramente por encima de la media. En cuanto al boro, es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este tipo de concentración, que es bastante elevada, si bien nuevamente no va a batir aquí ningún récord en el canal, pero sí que está por encima de la tabla. En este caso 292 partes por millón, quiero pensar que su principal función es la de antidesgaste. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 14 partes por millón. Ya os adelanto que este aceite concreto, este paquete de aditivos, no viene preparado para el tema del LSPI, que es un problema que sufren algunas mecánicas muy modernas, gasolina de inyección directa de muy baja cilindrada. Y en cuanto al calcio, que aquí indudablemente es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 3280, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Como norma general, los paquetes de aditivos de este tipo, que podemos decir que son clásicos, la concentración de calcio suele comprender entre los 2500 partes por millón y las 3500 partes por millón. En cuanto al wolframio, es un aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, ya os adelanto que Mobil no lo utiliza en ninguno de sus aceites. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que nos sirve como guía para intuir en los aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 30 podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Al que esté interesado en conocer el análisis completo, el reporte que a mí me manda el laboratorio, esta es una captura del documento en PDF que a mí me envía, pues le podéis echar un vistacico, pausáis el vídeo y lo revisáis. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, que es notablemente alargada, supera la línea de 10. Eso es señal que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado éster, como así hemos podido ver reflejado en el parámetro de oxidación. Otra cresta también muy importante, que se eleva nuevamente cuando el fabricante ha utilizado éster, en la que se eleva en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente también supera la línea de 1. Indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta, que se forma en torno a 722, supera la línea de 10, señal que este aceite también contiene aceite base PAO. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas hacia abajo, podemos ver el mismo patrón de crestas. La cresta, que se forma en torno a 1750-1740 aproximadamente, es muy pronunciada. Nuevamente, señal inequívoca que este aceite, el fabricante para su formulación, ha utilizado éster para mejorar la base. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente también es pronunciada, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Y por último, la cresta, que se forma en 722, que es la cresta más pronunciada de la derecha del todo. En este caso la supera la línea que he marcado en horizontal, la supera. Esto es señal inequívoca que el fabricante para la formulación de este aceite también ha utilizado aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, como tal, este documento no es la receta completa del aceite, pero sí que podemos ver algunas pinceladas para comprender o entender algunos de los compuestos que ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Aparece un compuesto con un código CAS 68649-12-7 con una concentración comprendida entre un 30 y un 40%. Se trata de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Esto lo hemos podido ver reflejado en la cresta de 722. Y también aparece un compuesto 848301-69-9 con una concentración comprendida entre un 40 y un 50%, y se trata de aceite base GTL, Gas to Liquid, que pertenece a las bases grupo 3 Plus. En esta tabla podemos ver las distintas categorías o los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que utilizan los fabricantes para la formulación de los aceites. Tenemos 5 grupos. Los primeros 3 son los que se conocen que son de origen mineral, ya que provienen directamente del crudo, y el grupo 4 y el grupo 5 son realmente bases sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. En este caso, el Mobil 0W40 que acabamos de ver, la base predominante utilizada es base GTL. Como tal, no tiene una categoría clara, ya que no proviene directamente del crudo, sino que proviene a través de un procedimiento en el que se licúa el gas natural. En este caso entraría dentro del grupo 3, pero en un subgrupo conocido como grupo 3 Plus. Las bases GTL se las compra al fabricante Shell y son bases muy estables, muy puras y muy apropiadas para la utilización en aceites de motor. Las bases grupo 4 son las bases conocidas como bases PAO, y las bases grupo 5 son las bases que aquí se engloban el éster, el PAG o los naftalenos alquilados. Este Mobil 1 está compuesto por una base predominante GTL que pertenece al grupo 3 Plus. También contiene, como hemos podido ver, en torno a un 30 o un 40% aproximadamente de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, así como también en torno a un 5% de base grupo 5, en este caso éster. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base GTL combinado con en torno a ese 30-40% de aceite base PAO más un 5% de éster es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas que hemos podido ver, un TBN prácticamente de récord. En cuanto al punto de congelación de esos 60 grados bajo cero, teniendo en cuenta la base utilizada, de seguro este aceite llega a ese punto de congelación que nuevamente prácticamente de récord. Y en cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos que, sin ser un paquete de aditivos súper moderno, súper excepcional, es un muy buen paquete de aditivos porque lleva, como a mí me gusta, un poco de todo. Lleva molibdeno, lleva boro, lleva bastante fósforo y zinc, y la verdad es que es un aceite muy completo.
En cuanto al precio, este aceite actualmente en la garrafa de 5 litros se suele conseguir en un precio que ronda desde los 42 euros hasta los 45 euros aproximadamente, teniendo en cuenta que se trata de un 0W40, que siempre suelen ser un poco más caros que los 5W40, teniendo en cuenta las propiedades físicas, teniendo en cuenta la excepcional base que utiliza, que ya os digo, utiliza base GTL, que dentro de las bases grupo 3 es la considerada más premium, pero no solo se conforma con eso, sino que viene alineado con en torno a ese 30-40% de PAU y en torno a ese 5% de éster, lo convierte, desde mi punto de vista, en muy posiblemente uno de los mejores, si no el mejor 0W40 que se puede conseguir actualmente por debajo de los 45 euros. Y bien, no se puede decir que este sea ni mucho menos el mejor 0W40 que ha pasado por el canal, pero hay que tener en cuenta el rango de precio en donde se mueve. Y es que a día de hoy por 45 euros es que prácticamente no se puede conseguir nada mejor. A mí es un aceite que me gusta mucho, sin ser un aceite super top, super gama alta, pero siempre teniendo en cuenta lo que cuesta. Por esos 45 euros, a día de hoy, yo diría que es la mejor opción, la opción más acertada sin duda alguna. Y esperemos que Móvil mantenga esta misma composición, ya que no solo Móvil 1, la inmensa mayoría de fabricantes están reformulando sus aceites, todos a peor y además engordándole el precio. Y este es uno de los 0W40 que sigue manteniendo una muy buena composición de base, muy buenas propiedades físicas, muy buen paquete de aditivos y sin duda alguna está en su precio justo. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.